Nadie escapa de la justicia. ¿Qué harías si tu mayor error, tu pecado más oscuro, regresara para perseguirte? 10 años después. ¿Y si el hombre que destruiste fuera ahora la única persona capaz de salvar a tu familia de la muerte? En el silencio sofocante de una prisión egipcia, descubrieron la terrible ironía. El destino les dio una segunda oportunidad, pero para aceptarla tendrían que pagar con su propia vida y enfrentarse al hermano que vendieron. Existe un sonido peor que el silencio. Es el sonido de una conciencia culpable. Presos en Egipto, cada uno de esos 10 hermanos podía escuchar un único lamento. El grito de aquel que imploró por sus vidas y fue ignorado. Se miraban entre sí, pero solo veían la sombra de un crimen que intentaron enterrar en el desierto. ¿Qué está haciendo Dios, transformando a la víctima en juez? ¿Y por qué, para conseguir comida, necesitaban probar que no eran espías, sino asesinos? En el frío silencio de la prisión egipcia, cada hermano sintió el peso de sus propias acciones, mientras las paredes de piedra parecían absorber los suspiros y los pensamientos atormentados que circulaban por el espacio. Las miradas se cruzaban, cargadas de miedo, culpa y recuerdos dolorosos de un pasado que ya no podía ser alterado. El sol del mediodía penetraba tímidamente por las rendijas, creando franjas de luz sobre el suelo polvoriento, como si recordara a cada instante que la esperanza todavía podía existir, pero que dependía de coraje y fe. Cada minuto que pasaba se alargaba en angustia silenciosa, y los hermanos en sus pensamientos revivían el momento en que vendieron a José, ahora confrontados con la cruel ironía del destino. El corazón de cada uno se apretaba al darse cuenta de que la justicia, aunque misteriosa, estaba actuando de manera divina e inexorable. José, sentado en su sala de audiencia distante, observaba su comportamiento a través de los ojos que hacía tiempo habían aprendido a penetrar el alma humana. Su semblante alternaba entre severidad y contención. Cada gesto era calculado, cada palabra medida, como si fuera el maestro de una sinfonía de destinos entrelazados. Sentía el peso del momento, no de odio, sino de discernimiento, buscando no solo castigar, sino enseñar y revelar la verdad oculta. El pasado y el presente colisionaban en su mente, y el recuerdo de los sueños que había compartido tan impetuosamente en la juventud traía una extraña mezcla de nostalgia y propósito. Lo que el corazón esconde ahora será revelado, pensó, mientras una brisa suave entraba por la ventana, trayendo consigo el olor distante del grano almacenado y la promesa silenciosa de que la providencia y la redención estaban al acecho. Mientras los hermanos se interrogaban entre sí, palabras no dichas flotaban en el aire, cargadas de escalofríos y tensión. Cada expresión facial, cada vacilación, cada respiración, parecía amplificada por el miedo a lo desconocido. Simeón miró a sus hermanos, buscando una señal de decisión, pero encontró solo ojos llenos de duda y silencio. Las manos temblorosas de algunos apretaban la cuerda que los sujetaba, recordándoles su impotencia frente al gobernante egipcio. Sin embargo, detrás del miedo había un hilo de solidaridad que los unía, una fuerza invisible que decía que, juntos, podrían soportar la carga. El tiempo parecía estancarse, cada segundo intensificando la sensación de que el mundo exterior, la familia y la seguridad estaban cada vez más lejos, mientras una lección divina, silenciosa pero firme, se preparaba para ser aprendida. El tercer día trajo consigo una tensión casi palpable. José ordenó que los hermanos fueran llevados ante él, y a medida que se acercaban a la presencia del gobernador, se sintió una mezcla de expectativa y temor. El corredor de la audiencia, iluminado por antorchas parpadeantes, reflejaba sombras que danzaban en las paredes, recordando que cada acción, cada palabra, dejaba marcas profundas. Los hermanos, aún inclinados por respeto y miedo, sentían el peso de la justicia divina y humana convergiendo en un instante de silencio absoluto. El corazón de José, sin embargo, permanecía firme. Sabía que el encuentro era necesario, que la verdad necesitaba emerger, no por la fuerza, sino por el reconocimiento de lo que había sido hecho, por el arrepentimiento y por la revelación del propósito mayor que Dios siempre había tejido para cada vida, e incluso la de ellos.
Salvo que Benjamín sea traído, parecía cierta la convicción respecto a ellos como espías. Génesis 42:15. José, sentado en su sala de audiencia distante, los observaba con ojos que penetraban el alma. Su semblante alternaba entre severidad y contención. Cada gesto era calculado, cada palabra medida. Buscaba no solo castigar, sino enseñar y revelar la verdad oculta. El pasado y el presente colisionaban en su mente, y el recuerdo de los sueños que había compartido tan impetuosamente en la juventud traía una mezcla de nostalgia y propósito. «Vosotros sois espías», dijo severamente, confrontándolos con sus intenciones. Génesis 42:9. Una brisa suave entraba por la ventana, trayendo el olor distante del grano almacenado y la promesa silenciosa de que la providencia y la redención estaban al acecho, conforme al designio de Dios. Mientras los hermanos se interrogaban entre sí, palabras no dichas flotaban en el aire, cargadas de arrepentimiento y tensión. Cada expresión, cada vacilación, cada respiración parecía amplificada por el miedo a lo desconocido. Simeón miró a sus hermanos, buscando una señal de decisión, pero encontró solo ojos llenos de duda y silencio. «Nosotros, tus siervos, somos 12 hermanos, hijos de un varón de la tierra de Canaán. Y he aquí que el más joven está con nuestro padre hoy. Pero uno ya no existe». Génesis 42:13. Las manos temblorosas de algunos apretaban la cuerda que los sujetaba, recordándoles su impotencia frente al gobernador egipcio. Sin embargo, detrás del miedo, había un hilo de solidaridad que los unía. Una fuerza invisible que decía que, juntos, podrían soportar la carga confiando en la providencia del Señor. El tercer día trajo consigo una tensión casi palpable. José ordenó que los hermanos fueran llevados ante él. A medida que se acercaban a la presencia del gobernador, se sintió una mezcla de expectativa y temor. El corredor de la audiencia, iluminado por antorchas parpadeantes, reflejaba sombras que danzaban en las paredes, recordando que cada acción, cada palabra, dejaba marcas profundas. Diciéndose estar en duda respecto a la veracidad de su historia, y considerándolos aún como espías, el gobernador declaró que los probaría, exigiéndoles que permanecieran en Egipto hasta que uno de ellos fuera y trajera a su hermano menor. Génesis 42:17. El corazón de José permanecía firme. Sabía que el encuentro era necesario, que la verdad necesitaba emerger por el arrepentimiento y por la revelación del propósito mayor de Dios para cada vida, incluso la de ellos. Durante los años en que José estuvo ausente, los hermanos habían cambiado. Aquellas almas antaño dominadas por envidia, crueldad y engaño, ahora se revelaban abnegadas, leales entre sí y devotas a su padre, respetando su autoridad y demostrando madurez adquirida por la adversidad. Los 3 días en la prisión egipcia se transformaron en un período de introspección dolorosa. Cada momento traía recuerdos de sus acciones pasadas y el peso de la culpa sobre sus conciencias. La ausencia de Benjamín creaba un nudo de desesperación. Sin el consentimiento del padre, la misión de traer sustento a la casa de Jacob parecía imposible, y el temor a la muerte o a la esclavitud pendía sobre ellos. José, consciente de la necesidad de misericordia y justicia, les dijo: «Haced esto y viviréis, porque yo temo a Dios. Si sois hombres de rectitud, que quede uno de vuestros hermanos preso en la casa de vuestra prisión. Y vosotros id, llevad trigo para el hambre de vuestra casa, y traedme a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis». Génesis 42:18-20. Al comunicarse con José mediante un intérprete, los hermanos, sin darse cuenta, revelaban sus corazones entre sí. Confesaban, en murmullos cargados de remordimiento, el peso de sus acciones pasadas. En verdad, somos culpables respecto a nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba. Nosotros, sin embargo, no escuchamos. Por eso viene sobre nosotros esta angustia. Génesis 42:21. Rubén, cuya conciencia aún palpitaba con arrepentimiento, añadió: «¿No os lo decía yo diciendo, no pequéis contra el joven? Pero no escuchasteis. Y ved aquí, su sangre también es requerida». Génesis 42:22. José, dominado por una mezcla de dolor y compasión,
salió de la sala y lloró silenciosamente. Su decisión de mantener a Simeón preso no era venganza, sino justicia proporcional. Simeón había sido el principal instigador de la injusticia contra él, y la lección necesitaba ser clara. Antes de permitir que partieran, José proporcionó sustento y recursos, no solo para el viaje, sino también como prueba y demostración de la providencia divina. Colocó secretamente el dinero de cada hermano dentro de sus sacos y proveyó forraje para los animales que los acompañaban. En el camino de regreso, cuando uno de los hermanos descubrió el dinero en su saco, la sorpresa dio paso al temor y la perplejidad. Murmuraban entre sí, intentando comprender el propósito. ¿Qué es esto que Dios nos ha hecho? Génesis 42:28. El episodio los confrontaba con la certeza de que el Señor veía sus pecados y ahora ejercía juicio y disciplina sobre ellos. Al mismo tiempo, insinuaba la providencia divina, preparando el camino para lecciones más profundas de arrepentimiento, reconciliación y fe, mientras los hermanos comenzaban a comprender que la mano de Dios guiaba cada detalle de sus vidas, incluso en los momentos de mayor angustia. Jacob estaba inquieto, el corazón apretado mientras aguardaba el regreso de sus hijos. Al llegar, todo el campamento se reunió en torno a ellos, ansiando noticias, y los hermanos narraron todo lo que había ocurrido ante el gobernador egipcio. El asombro y la aprensión llenaban cada rostro, reflejando el temor de un designio maléfico. Cuando abrieron los sacos, encontraron el dinero de cada uno dentro de ellos, y la angustia de Jacob se transformó en clamor. «Me habéis privado de mis hijos. José ya no existe, y Simeón no está aquí. Y ahora llevaréis también a Benjamín. Todas estas cosas han venido sobre mí». Génesis 42:36. Rubén, movido por la urgencia, prometió: «Mata a mis 2 hijos, si no te lo vuelvo a traer. Entrégalo en mi mano y yo te lo devolveré». Génesis 42:37. Pero Jacob, temeroso por el destino del único hijo que le quedaba, respondió: «No descenderá mi hijo con vosotros, porque su hermano ha muerto, y solo él ha quedado. Si le acontece algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con tristeza al sepulcro». Génesis 42:38. Pasó el tiempo, y el hambre persistió, consumiendo el trigo traído de Egipto. Los hermanos sabían que no sería prudente regresar sin Benjamín, y guardaban silencio, aguardando el desenlace con pesar. La sombra del hambre crecía sobre el campamento, y Jacob, leyendo la necesidad en el semblante de sus hijos, finalmente dijo: «Volved, compradnos un poco de alimento». Génesis 43:2. Judá intervino, recordando la firme advertencia del varón egipcio. Aquel varón nos protestó severamente, diciendo: «No veréis mi rostro si vuestro hermano no viene con vosotros. Si envías con nosotros a nuestro hermano, descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no lo envías, no descenderemos». Porque aquel varón nos dijo: «No veréis mi rostro si vuestro hermano no viene con vosotros». Génesis 43:3-5. Añadió, ofreciéndose como fiador: «Envía al joven conmigo, y nos levantaremos e iremos, para que vivamos y no muramos, ni nosotros, ni tú, ni nuestros hijos». Génesis 43:8. Jacob, rendido ante lo inevitable, consintió y ordenó que sus hijos se prepararan para el viaje, proveyendo un presente para el gobernador: un poco de bálsamo, un poco de miel, especias, mirra, terebinto y almendras, junto con una porción doble de dinero. «Tomad también a vuestro hermano y levantaos», dijo él, «y volved a aquel varón». Génesis 43:11-13. Antes de partir, alzó las manos al cielo en oración: «Y el Dios Todopoderoso os dé misericordia delante de aquel varón, para que deje venir con vosotros a vuestro otro hermano y a Benjamín. Y yo, si he de ser despojado, despojado seré». Génesis 43:14. Al presentarse nuevamente ante José, la mirada del gobernador se posó sobre Benjamín, su hermano de sangre, y una emoción profunda lo tocó, aunque contenida. Ocultando su sentimiento, ordenó que fueran conducidos a su casa y preparados para comer con él. El corazón de los hermanos latía acelerado, temerosos de ser nuevamente acusados por el dinero hallado en los sacos. Relataron al mayordomo la situación,
presentando más dinero para probar su buena fe. No sabemos quién puso nuestro dinero en nuestros sacos. Génesis 43:22. El hombre respondió tranquilizándolos: Paz sea con vosotros, no temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os ha dado un tesoro en vuestros sacos. Vuestro dinero me llegó a mí. Génesis 43:23. Con Simeón ahora libre y reunido con ellos, los hermanos comprendieron que, aun en la prueba y la ansiedad, la mano de Dios era misericordiosa y protectora, guiándolos en medio de la angustia con compasión. El mayordomo volvió y con voz cortante les preguntó: ¿Por qué habéis pagado mal por bien? ¿No es este el cáliz en que bebe mi señor, y por medio del cual adivina? Habéis hecho mal en lo que hicisteis. Génesis 44:4-5. El grupo, aún lejos de la ciudad, se estremeció. El aire se volvió denso como si el mismo desierto contuviera la respiración. Respondieron con voces temblorosas: ¿Por qué dice mi señor tales palabras? Lejos estén tus siervos de hacer tal cosa. He aquí, el dinero que hallamos en la boca de nuestros sacos te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habríamos de hurtar de casa de tu señor plata o oro? Aquel de tus siervos en quien se hallare muera, y aun nosotros seremos siervos de mi señor. Génesis 44:7-9. El silencio que siguió pesó más que cualquier sentencia. Cada hombre sintió que el destino los había cercado por todos lados. El mayordomo respondió: Sea también ahora conforme a vuestras palabras. Aquel en quien se hallare será mi esclavo, pero vosotros seréis libres. Génesis 44:10. Entonces, bajo el sol abrasador, fueron obligados a abrir los sacos. Y cuando se abrió el saco del joven, se halló el cáliz en la boca del saco. Génesis 44:12. El sonido del metal, claro, frío, recorrió al grupo como un golpe de acero. Un grito ahogado, el rasgar de vestiduras, manos llevadas a la cabeza. Entonces rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. Génesis 44:13-14. La vergüenza y el terror imprimían nuevas arrugas en los rostros ya marcados por el sufrimiento. Algunos clamaban por justicia, otros buscaban en Dios el sentido de tal desgracia. Fueron llevados de nuevo a la ciudad, donde la luz del crepúsculo alargaba las sombras del palacio. Se postraron nuevamente ante el gobernador, inclinándose hasta la tierra como antes, cada cuerpo encorvado bajo el peso de la acusación. José, de pie, los miraba con la misma intensidad de antes. Y en ese instante nació en Judá la urgencia de hablar, no por orgullo, sino por la vida de su padre y la salvación de su hermano menor. Se levantó entonces, y con voz quebrada por recuerdos y promesas antiguas, tejió una súplica que sonaba como juramento y ruego. Expuso el amor de Jacob por Benjamín, la promesa de Rubén, el dolor que la pérdida traería al anciano, y se ofreció como fiador, diciendo que si Benjamín no regresaba él mismo, pagaría con su libertad. Sus palabras resonaron largas y conmovedoras, cada frase cargada de memoria y de un arrepentimiento que ahora se transformaba en sacrificio. Génesis 44:18-34. Comenzó de inmediato la verificación. Cada hermano se apresuró a poner su saco en tierra, y el mayordomo los examinó uno a uno, comenzando por el de Rubén y siguiendo en orden, hasta que finalmente, en el saco de Benjamín, se halló el cáliz. Génesis 44:11. El impacto recorrió sus cuerpos como un frío cortante que parecía helar el alma. Los hermanos rasgaron sus vestiduras, señal de desgracia total, sintiendo el peso de la promesa que ahora condenaba a Benjamín a la esclavitud. Lentamente, con pasos pesados regresaron a la ciudad acompañando al mayordomo y encontraron a José en el palacio. ¿Qué es esto que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo puede adivinar? Génesis 44:15. La intención de José no era mero castigo, sino hacerles comprender la gravedad de sus propios pecados, conduciéndolos al reconocimiento de la verdad y a la humildad. Judá, tomado por la angustia, se acercó y respondió con voz temblorosa, cargada de pesar: ¿Qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos? ¿Y cómo nos justificaremos? Dios ha hallado la iniquidad de tus siervos. Que aquí somos siervos de mi señor, tanto nosotros como aquel en cuya mano fue hallado el cáliz.
Génesis 44:16. El gobernador, manteniendo el control de la situación, respondió: «Lejos de mí hacer tal cosa. El varón en cuya mano fue hallado el cáliz, él será mi siervo. Pero vosotros subid en paz a vuestro padre». Génesis 44:17. Una tensión delicada flotaba en el aire. La mano de Dios estaba a punto de manifestarse en misericordia y redención, aunque el dolor permaneciera latente. Judá, percibiendo que la vida de su hermano dependía de su valentía, se acercó a José nuevamente, sus palabras cargadas de emoción y elocuencia. «Ay, Señor mío, permítete, ruego, que tu siervo hable una palabra a los oídos de mi Señor, y no se encienda tu ira contra tu siervo, porque tú eres como Faraón». Génesis 44:18. Narró el dolor de Jacob por la pérdida de José, la reticencia a permitir que Benjamín fuera a Egipto, siendo él el único hijo de Raquel, el favorito de su padre. En súplica declaró: «Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, y el joven no vaya con nosotros, como su alma está ligada al alma de él, sucederá que, cuando vea que el joven no está, morirá. Y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al sepulcro, porque tu siervo salió fiador por el joven para con su padre, diciendo: si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre todos los días. Ahora pues quede tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y suba el joven con sus hermanos. Pues ¿cómo subiré yo a mi padre si el joven no va conmigo? No sea que vea el mal que vendrá sobre mi padre». Génesis 44:30-34. Cada palabra cargaba el peso de la responsabilidad, la lealtad y el amor fraternal. Mientras el corazón de los hermanos latía con temor, arrepentimiento y esperanza, José, finalmente satisfecho, vio en sus hermanos el fruto del verdadero arrepentimiento. Al oír la noble entrega de Judá, ordenó que todos se retiraran, quedando solo aquellos hombres, y entonces, llorando en voz alta, exclamó: «Yo soy José. ¿Vive aún mi padre?». Génesis 45:3. El asombro paralizó a los hermanos. Aquel que habían vendido como esclavo, a quien habían maltratado y despreciado sus sueños, ahora se revelaba como gobernador de Egipto, poseedor de todo poder y autoridad. El pasado de injusticia y crueldad pesaba sobre ellos, y el recuerdo de sus actos anteriores les oprimía el corazón, temiendo venganza. Pero José, con la bondad que solo la fe y la experiencia pueden engendrar, se acercó a ellos y dijo: «Yo soy José, vuestro hermano, a quien vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese por haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros». Génesis 45:4-5. Les reveló que todos los sufrimientos y separaciones habían servido al propósito divino, preservando vidas y conduciendo a la reconciliación. Explicó que aún quedaban 5 años de hambre, y que Dios lo había puesto como regente para garantizar la supervivencia de su familia. «Daos prisa, y subid a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, y habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú, tus hijos y todo lo que tienes». Génesis 45:9-11. José entonces abrazó a Benjamín, llorando con él, y besó a cada uno de sus hermanos, transmitiéndoles perdón y amor. Y finalmente, los hermanos se atrevieron a hablar con él, confesando su culpa y rogando perdón. Génesis 45:14-15. La noticia llegó rápidamente al rey, que reconoció la importancia de José y confirmó la invitación para que toda la familia viniera a Egipto, enviándolos abundantemente provistos de víveres y carros, asegurando que pudieran transportar a sus familias y bienes. José aún distribuyó regalos especiales a Benjamín y los aconsejó: «No riñáis por el camino». Génesis 45:24. Los hijos de Jacob regresaron a su padre con la noticia: «José aún vive, y también es gobernador en toda la tierra de Egipto». Génesis 45:26. Jacob, inicialmente incrédulo, se vio convencido al percibir el largo cortejo de carros, animales cargados y a Benjamín nuevamente a salvo, y exclamó con júbilo: «Basta, aún vive mi hijo José, iré y lo veré antes que muera».
Génesis 45:28. Los hermanos, ahora libres de culpa y temor, confesaron al padre los errores del pasado. Jacob, comprendiendo que todo había sido conducido para bien, perdonó y bendijo a sus hijos descarriados, preparándolos para una nueva etapa. Con alegría, Jacob, sus hijos, familias, rebaños, ganados y siervos iniciaron el viaje rumbo a Egipto. Al llegar a Beerseba, Jacob ofreció sacrificios de gratitud y durante la noche recibió la palabra divina: «No temas descender a Egipto, porque allí te haré una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y ciertamente te haré subir también». Génesis 46:3-4. La promesa reafirmaba el plan divino, preparando al pueblo de Israel para crecer y prosperar, protegido en tierra fértil, separado de la idolatría egipcia y listo para cumplir el propósito de Dios en la preservación de su linaje y fe. Al llegar a Egipto, la comitiva de Jacob se dirigió directamente a la tierra de Gosén, y José, en su carro oficial rodeado de cortesanos y oficiales, no se dejó distraer por el esplendor que lo rodeaba. Un solo pensamiento llenaba su corazón: el reencuentro con su padre y su familia. Al ver a los viajeros acercarse, no pudo contener más la emoción. Saltó del carro y corrió al encuentro de Jacob, abrazándolo con fuerza y dejando que las lágrimas corrieran libremente. Israel, profundamente conmovido, exclamó: «Muera yo ahora, pues ya he visto tu rostro que aún vives». Génesis 46:30. Era el clímax de una espera larga y dolorosa, el momento en que los años de separación y sufrimiento se transformaban en reconciliación y alegría. José eligió a 5 de sus hermanos para ser presentados ante Faraón, y el rey, agradecido por José, concedió a la familia de Israel morada en el territorio más fértil, en la tierra de Gosén. Génesis 47:6. José, fiel a su fe, los guió para que hablaran francamente sobre su ocupación pastoral, evitando que se mezclaran con la corte gentil y fueran seducidos por la idolatría. De esa manera, permanecieron protegidos, pudiendo preservar su identidad y el derecho de regresar a Canaán. La sabiduría de José armonizaba poder y fe, aseguraba la prosperidad de su familia sin comprometer su devoción al Dios de Israel. Poco después, José llevó a su padre a la presencia de Faraón. Jacob, extranjero en la corte, permaneció firme en la fe, levantando las manos para bendecir al rey, consciente de que su autoridad temporal era limitada ante el Rey del cielo. Durante los 17 años siguientes en Gosén, Jacob vivió pacíficamente, rodeado de los hijos que se mostraban arrepentidos y obedientes, y con todas las condiciones necesarias para el crecimiento de su familia. Contemplaba el cumplimiento de las promesas divinas, la preservación de su pueblo y la bendición sobre la línea que heredaría Canaán. Al sentir que la muerte se acercaba, llamó a José y, aún firme en la fe, declaró: «Te ruego que no me entierres en Egipto, sino que descanse con mis padres. Por tanto, me llevarás de Egipto y me sepultarás en su sepultura». Génesis 47, 29, 30. Otro asunto de gran importancia requería atención: la inclusión de los hijos de José entre los hijos de Israel. José presentó a Efraín y Manasés a Jacob, deseando que fueran contados como parte de su pueblo, renunciando a los honores y privilegios egipcios que podrían seducirlos. Optó por preservar la línea espiritual y la herencia prometida, colocando la fidelidad a Dios por encima de las riquezas y el estatus. Al bendecir a los hijos, Jacob confirmó que la promesa de Dios se extendía a su descendencia, asegurando que las futuras generaciones de Israel permanecieran bajo la protección y guía divina, independientemente de las influencias externas. Jacob, en sus últimos días, continuó demostrando profundo amor y sabiduría hacia sus hijos. Al ver a Efraín y Manasés, hijos de José, declaró: «Tus 2 hijos que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniera a ti a Egipto, son míos. Efraín y Manasés serán míos, como Rubén y Simeón». Génesis 48, 5, adoptándolos y garantizándoles un lugar de honor como cabezas de tribus distintas, concediendo a José la doble porción de la primogenitura. Aún con la vista nublada por la edad, al reconocer a los muchachos, Jacob los llamó para bendecirlos. «El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac,
el Dios que me sustentó desde que nací hasta este día. El ángel que me libró de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Génesis 48, 8, 9, 15, 16, reconociendo en Dios al verdadero sustentador de su vida. Llamando a todos sus hijos alrededor del lecho, Jacob proclamó su última profecía. Reuníos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a Israel vuestro padre, y os anunciaré lo que os ha de acontecer en los últimos días. Génesis 49, 1, 2. Uno a uno, describió el carácter y destino de cada tribu. Rubén, primogénito, inconstante y descalificado para la primogenitura. Génesis 49, 3, 4. Simeón y Leví, dispersos por la culpa de sus acciones. Génesis 49, 7. Judá, elevado al cetro y al liderazgo mesiánico. Génesis 49, 8, 10. Y José, separado de sus hermanos pero fructífero, protegido por Dios y bendecido con prosperidad. Génesis 49, 22, 26. Cada palabra reflejaba sabiduría, justicia e inspiración divina, transmitiendo a los hijos esperanza y dirección. Finalmente, Jacob reiteró el deseo de ser sepultado con sus padres. Yo voy a reunirme con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Macpela. Génesis 49, 29, 31. Reafirmando su fe en las promesas de Dios. Sus últimos años estuvieron marcados por paz, alegría y plenitud espiritual. Tras largas pruebas, experimentó una tarde de tranquilidad y reposo, cumpliendo las palabras de las Escrituras. Y acontecerá que al caer la tarde habrá luz. Zacarías 14, 7. Y considera al hombre íntegro y mira al justo, porque el fin de ese hombre es la paz. Salmos 37, 37. Así el ciclo de la vida de Jacob se cerró en fe, perdón y bendición sobre sus hijos y descendientes. Jacob, aunque hombre de profunda fe, no estuvo exento de errores, y sus transgresiones marcaron toda su existencia. Desde la astucia empleada para obtener la bendición paterna hasta la huida desesperada de su hogar, cada elección impensada trajo consecuencias dolorosas. Se vio separado de su madre, Raquel, y sometido a largos años de arduo trabajo y decepciones, siendo engañado por Labán y enfrentando continuas tensiones familiares. Vio crecer a sus hijos con constante preocupación. Experimentó la pérdida de Raquel y enfrentó los pecados de Rubén y Judá, así como la traición de José, recordando en cada episodio sus propias faltas pasadas. Sin embargo, incluso en los momentos más oscuros, la disciplina de Dios transformó la amargura en aprendizaje, produciendo un fruto apacible de justicia, demostrando que, aunque severa, la corrección divina siempre busca la restauración y no la destrucción. La Biblia registra fielmente los errores de los hombres piadosos, exponiendo sus faltas tan claramente como sus virtudes. Esa honestidad histórica evidencia la inspiración divina del texto, mostrando que los relatos no fueron idealizados ni suavizados para favorecer a sus protagonistas. Al contrario, la narrativa presenta a los personajes en toda su humanidad, con errores, debilidades y tentaciones, ofreciéndonos lecciones prácticas. La claridad de ese registro permite al lector comprender que incluso aquellos a quienes Dios concedió gran favor no escaparon a las pruebas. Sus caídas y victorias se convierten en ejemplos vivos. Podemos aprender de los tropiezos de Jacob y de otros patriarcas y asimismo ser alentados a perseverar en la búsqueda de la justicia. El ejemplo de Jacob sirve tanto de advertencia como de estímulo. Demuestra que el pecado no es ignorado ni tolerado, incluso en los más favorecidos, y que cada acción errónea es tratada con seriedad por Dios, especialmente cuando hay luz y responsabilidad. Al mismo tiempo, revela que la gracia divina permite restaurar y fortalecer a quienes caen, mostrando que la redención es posible incluso para los más débiles. Así, al estudiar la vida de Jacob, somos invitados a reflexionar sobre nuestros propios errores, reconocer la disciplina de Dios como correctiva y formadora, y seguir confiados en la fuerza de Cristo, aprendiendo que la victoria sobre el pecado es accesible a todos los que se mantienen firmes en la fe y la obediencia. Tras el entierro de Jacob, los hermanos de José sintieron nuevamente el peso de la culpa
que habían cargado por mucho tiempo. A pesar de todo el amor y la bondad demostrados por José, persistía en ellos el temor de que la venganza, solo contenida por respeto al Padre, ahora pudiera cumplirse. Con temor enviaron un mensaje. Tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones la transgresión de tus hermanos y su pecado, porque te hicieron mal. Ahora pues, te rogamos que perdones la transgresión de los siervos del Dios de tu padre. La emoción invadió a José, y sus lágrimas mostraron la profundidad de su corazón. Solo entonces los hermanos, animados, se acercaron, se postraron ante él y dijeron, «Henos aquí por tus siervos». José, con amor y compasión, respondió, «No temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo tornó en bien, para hacer como se ve hoy, para conservar en vida a mucha gente. Ahora pues no temáis, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos». La vida de José es un retrato vivo del carácter de Cristo. La envidia que llevó a sus hermanos a venderlo como esclavo no pudo frustrar los planes divinos, así como la oposición de los sacerdotes y ancianos a Jesús, movida por los celos, no pudo impedir la misión redentora del Salvador. José fue conducido por el designio divino a convertirse en salvador de su propia familia, transformando el mal que le hicieron en bien. Cristo, vendido por los hombres para la muerte, se convirtió en el Redentor de toda la humanidad. Ambos fueron falsamente acusados, injustamente tratados y arrojados al sufrimiento, pero la paciencia, la humildad y el perdón de José anticipan y reflejan el carácter de Cristo ante la injusticia y la malicia humana. Así como José perdonó a sus hermanos con generosidad y ternura, Cristo ofrece perdón a todos los que reconocen sus pecados y se vuelven a Él en arrepentimiento. La historia de José revela la soberanía de Dios, que transforma la malicia humana en instrumento de salvación. Muestra que incluso los peores actos de injusticia, cuando se someten a la providencia divina, pueden producir redención y vida. La lección es clara. La bondad, la paciencia y la fe pueden triunfar sobre la crueldad, y el perdón se manifiesta como una fuerza divina capaz de transformar el rencor y el pecado en bendición y restauración. José vivió aún 54 años después de la muerte de su padre, y durante todo ese tiempo acompañó el crecimiento y la prosperidad de su familia. Vio a los hijos de Efraín alcanzar la tercera generación, y a los hijos de Maquir, hijo de Manasés, nacer sobre sus rodillas, siendo testigo de la expansión de su descendencia. A pesar de su elevada posición en Egipto, su fe permaneció firme en que Dios cumpliría sus promesas y restauraría a Israel a la tierra prometida. Cada acto, cada palabra y cada decisión de José continuaron guiados por esa esperanza viva, demostrando su inquebrantable confianza en la providencia divina. Cuando percibió que sus días se acercaban al fin, convocó a todos sus parientes, reafirmando la fidelidad de su corazón al pueblo de Israel. Dejó registrado su más profundo deseo: Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Este era un juramento de fe y una promesa de esperanza, un sello final que garantizaba que aunque fueran temporalmente extranjeros en Egipto, su verdadera herencia estaría en Canaán. Antes de morir, José se aseguró de que sus hijos cumplieran su deseo de llevar sus huesos consigo, símbolo de la continuidad de la promesa divina y del propósito eterno de Dios para Israel. Finalmente, José murió a la edad de 110 años, siendo embalsamado y colocado en un ataúd en Egipto. Aún después de su muerte, aquel ataúd se convirtió en un testimonio duradero para los descendientes de Israel, recordándoles que eran solo peregrinos en tierra extranjera y que la promesa de Dios permanecería firme. Durante todos los años de sufrimiento, exilio y trabajo, la esperanza de la tierra prometida se mantuvo viva en su corazón y fue transmitida a las generaciones siguientes, mostrando que la fe perseverante y la confianza en Dios pueden sostener y guiar a toda una nación, incluso en los tiempos más difíciles. La historia de José es el testimonio más claro del poder de la providencia divina. El mal que los hermanos intentaron contra él, Dios lo transformó en bien. José no buscó venganza, eligió la redención.
comprendió que su dolor no era un fin, sino una herramienta para preservar a su familia y cumplir el plan mayor. Su perdón, libre de resentimientos, no solo salvó a sus hermanos del hambre, sino que los liberó de la culpa que los consumía desde hacía décadas. Esta es la esencia de la fe. Entender que incluso en los momentos de mayor injusticia, la mano de Dios está obrando en silencio. Él transforma la malicia humana en instrumento de salvación. La pregunta final para ti es, frente a las injusticias que has sufrido, ¿estás dispuesto a entregar tu resentimiento y confiar en el propósito mayor de Dios? ¿Estás dispuesto a perdonar? Si te has sentido conmovido por la jornada de José y has visto la belleza de este perdón, deja tu amén en los comentarios. Tu participación nos ayuda a llevar la palabra a más personas. Dale me gusta al video. Comparte esta poderosa historia de redención con un amigo y suscríbete al canal Historias Bíblicas para no perder las profundas lecciones de la Biblia. Gracias por tu compañía y que la paz de Dios esté contigo.